vamos a hablar de un tema de interés en la actualidad, que es el embarazo a temprana edad o en la adolescencia, el cual genera una gran preocupación y también es un problema de la salud pública. Entonces, el tema de hoy es la disminución del riesgo de embarazos en adolescentes. Esto se logrará a través del modelo de educación sexual integral, una sexualidad protegida, tu mejor elección, donde trabajaremos en las unidades educativas Virgen del Mar 3 y John Fitzgerald Kennedy Don Bosco del departamento de Oruro, desde abril a octubre del 2022. Muchos de los adolescentes pueden no ser conscientes de los riesgos que implica ser activos sexualmente y de la misma manera son considerados como un grupo de alto riesgo reproductivo por las implicaciones sociales y también psicológicas. Pero, ¿por qué elegimos este tema? Decidimos tomar este tema porque como grupo pensamos que el embarazo en adolescentes es uno de los factores más importantes que determinan el futuro de los propios adolescentes. Y con el modelo de educación sexual integral, en base a la prevención, una sexualidad protegida, tu mejor elección, pretendemos que los adolescentes de los colegios Virgen del Mar y John Fitzgerald Kennedy Don Bosco tengan así un mejor nivel de educación sexual y de esta manera evitar embarazos no deseados. Como se puede observar, en ahí se está viendo las imágenes de los dos colegios que se va a trabajar. El presente trabajo es un estudio experimental porque vamos a modificar la situación inicial que será el riesgo de embarazo a través de la prevención primaria. Es no aleatorizado porque nuestros grupos no fueron al azar, porque vimos conveniente elegir grupos específicos, en este caso los estudiantes de los cursos tercero, cuarto y quinto de los colegios Virgen del Mar 3 y en el colegio John Fitzgerald Kennedy Don Bosco. Es un ensayo cuasi experimental no controlado, porque nosotros vamos a decidir a qué grupo va a pertenecer cada uno de los estudiantes, si va a ser al grupo control o al de tratamiento, y aparte todos los estudiantes van a recibir talleres de educación sexual y estarán en seguimiento por un periodo de tiempo para ver si mejoran su nivel de educación sexual. Se tomó como población de referencia a los adolescentes de entre los 14 y 16 años del Colegio Virgen del Mar 3 y del Colegio. El total de participantes de ambos colegios es de 467 estudiantes, pero con la aplicación PIFA Selector llegamos a tener una muestra de 100 jóvenes, con los cuales se va a trabajar. Entonces, una vez al haber tenido ya la aprobación y la aceptación de ambos colegios de poder trabajar con los jóvenes, damos inicio a la implementación de este modelo de educación sexual integral, al cual lo denominamos nosotros una sexualidad protegida, tu mejor elección. Pero, ¿en qué consiste este modelo? Es lo que les vamos a explicar a continuación. Para la implementación del modelo, utilizaremos lo que es el test REA, el test de riesgo de embarazo en los adolescentes, ya que tiene una validez del 96%, cuyo objetivo es medir el nivel de riesgo de embarazo en los adolescentes, ya que es de fácil comprensión y llenado en los estudiantes. Este test consta de 16 preguntas, de las cuales de la 1 a la 6 son preguntas sobre el nivel de educación sexual, tanto personal, familiar e institucional, en el cual nosotros podremos conocer si estos estudiantes han recibido alguna vez información sobre el tema de educación sexual, métodos anticonceptivos o enfermedades de transmisión sexual. Las preguntas del 7 al 14 son preguntas de autoestima y valores, tanto personal como grupal. Y las últimas dos preguntas de la 15 a la 16 son preguntas de autopercepción sobre el nivel de educación sexual y autoestima. Cada ítem tiene una ponderación numérica del 0 al 4, exceptuando las últimas dos preguntas, la 15 y la 16, ya que tienen una puntuación del 1 al 10. Mientras mayor puntaje obtengan los estudiantes, mayor será el nivel de riesgo de embarazo. Por ejemplo, si sacan un puntaje de 25, el riesgo será de moderado a alto. Si sacan menor de 25, el riesgo será muy bajo. Entonces, este test nosotros pensamos implementar en la primera medición para saber cómo están los estudiantes
y también implementarlo al final de los talleres para ver si los talleres hicieron efecto al reducir el nivel de riesgo de embarazo en la adolescencia. Se presentarán 3 talleres. El primer taller es autoestima y autopercepción. El objetivo de este taller es conocer qué percepciones tiene un adolescente sobre sí mismo en relación a sus características, cualidades y defectos, y cómo percibe a la sociedad que le rodea enfocado en el ámbito de educación sexual. Este taller lo hicimos a base de encuestas en el cual se evaluará la autopercepción y la autoestima de los estudiantes, complementándolo con las charlas didácticas mediante diapositivas y videos y respondiendo a las dudas que presentaban los estudiantes. También se realizó una caja de autoestima en el cual cada uno de los estudiantes ponía cosas buenas del otro. Para el segundo taller, denominado Proyecto de Vida y Planificación Familiar, los estudiantes nos compartirán sus planes personales a mediano y a largo plazo y qué piensan hacer en los diferentes ámbitos de su vida. También conocerán la importancia de la planificación familiar. En este taller se implementó encuestas para evaluar cuáles son los límites que tienen cada estudiante y cuál es su planificación de vida tanto en el ámbito de familia, estudios y amor. Este taller de la misma forma se complementó mediante charlas y diapositivas y videos educativos en la cual se respondía cualquier duda que tengan los estudiantes. Para el tercer taller tenemos lo que son las enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos. Previamente, antes de realizar lo que es el taller, recibimos lo que es una capacitación por parte del centro del CIES para así llevar nosotros la información más actualizada a los estudiantes. Entonces, en el taller se les explicará a los estudiantes acerca de las enfermedades de transmisión sexual y las consecuencias de estas para su salud. Y concluiremos con la explicación de los métodos anticonceptivos. No más antes de resolver lo que es una duda en los estudiantes. Entonces, realizamos lo que es el diálogo, el cambio de ideas para resolver estas 2 dudas de conceptos que ellos tenían, que es sobre qué es el sexo y qué es la sexualidad. Después de eso se implementó lo que son las diapositivas, los banners, los modelos anatómicos y la información completa tanto de las enfermedades de transmisión sexual como los métodos anticonceptivos. Y también con los estudiantes se practicó en modelos anatómicos como es el uso adecuado del condón. Como vimos anteriormente, la implementación de este modelo de educación sexual integral en base a la prevención, una sexualidad protegida, tu mejor elección, nos ayudó de gran manera a lo que es nuestro objetivo general, el reducir el riesgo de embarazo en los adolescentes a través de una mejora del nivel de educación sexual que iba dirigida a adolescentes entre los 14 y 16 años del Colegio Virgen del Mar 3 y en el Colegio John Fitzgerald Kennedy Don Bosco, de los cursos tercero, cuarto y quinto de secundaria, que abarcamos las fechas desde marzo a octubre del 2022. Objetivos específicos. Nos hemos enfocado en estos 3 puntos. El primer punto fue describir el riesgo de embarazo en adolescentes entre los 14 y 16 años en los colegios Virgen del Mar 3 y John Fitzgerald Kennedy Don Bosco, de marzo a octubre del 2022, tomando en cuenta los cursos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. El segundo punto fue mejorar el nivel de educación sexual entre los adolescentes de 14 y 16 años de los mismos colegios. Como tercer punto, fue implementar el modelo de educación sexual integral en base a la prevención, titulado Una sexualidad protegida, tu mejor elección, en adolescentes entre los 14 y 16 años de edad en el Colegio Virgen del Mar 3 y el Colegio John Fitzgerald Kennedy Don Bosco, de marzo a octubre del 2022. Conclusiones. Se logró reducir el riesgo de embarazo en adolescentes en el Colegio John Fitzgerald Kennedy Don Bosco en un 60%,
y en el Colegio Virgen del Mar 3 en un 58%. Como podemos ver en el gráfico, en la primera medición está elevado el riesgo moderado, mientras tanto en la segunda medición el riesgo bajo es el que está más elevado. Se comprobó a través de la implementación del test REA que el bajo nivel de educación sexual en adolescentes es un factor de riesgo para el embarazo adolescente. Se comprobó que realizar intervenciones en forma de talleres con el objetivo de mejorar la educación sexual en los estudiantes en los ámbitos de autoestima, planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos tuvieron un impacto positivo en los adolescentes. Como podemos ver en las imágenes, se está implementando el primer taller, que es conocerme, amarme y aceptarme. En la imagen de abajo podemos ver la caja de la autoestima. Se determinó la importancia de una educación sexual integral como base en la prevención del embarazo adolescente. Se mejoró el nivel de educación sexual en adolescentes entre los 14 y 16 años en los colegios Virgen del Mar 3 y en el Colegio John Fitzgerald Kennedy Don Bosco, mediante la realización de 3 talleres escolares con el fin de promover nuevos conocimientos y la participación activa de los estudiantes. Resultados: reducir el riesgo de embarazo en adolescentes a través de la mejora del nivel de educación sexual con la implementación de un modelo de educación sexual integral en base a la prevención, titulado Una sexualidad protegida, tu mejor elección. Resultados de la primera medición: Colegio John Fitzgerald Kennedy Don Bosco, 80% tienen riesgo de embarazo y un 20% no tienen riesgo de embarazo. Mientras tanto, del Colegio Virgen del Mar 3, de 168 participantes, 73% tienen riesgo de embarazo y un 27% no tienen riesgo de embarazo. En los resultados de la segunda medición, el Colegio John Fitzgerald Kennedy Don Bosco, 80% no tienen riesgo de embarazo y un 20% sí tienen riesgo de embarazo. Mientras tanto, en el Colegio Virgen del Mar 3, de 98 participantes, el 85% no tiene riesgo de embarazo, mientras tanto un 15% sí tiene riesgo de embarazo adolescente. La diferencia se encuentra en que los estudiantes tienen más conocimientos sobre métodos anticonceptivos, viendo una gran diferencia de 77% en cuanto al conocimiento de métodos anticonceptivos antes y después de los talleres. Determinamos que mediante nuestros talleres de educación sexual, al aumentar el nivel de conocimientos en las temáticas de autoestima, autopercepción, planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, los jóvenes adolescentes son menos propensos a tener embarazos no deseados.